Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 3 y le vamos a hablar sobre el estudio técnico de un proyecto. El estudio técnico de un proyecto es la segunda etapa de los proyectos de inversión. Cuando hablamos de esta etapa es muy importante ya que nos hacemos referencia al análisis de los aspectos más importantes de la producción o servicio que se vaya a prestar. Esto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. Cuando hablamos del estudio técnico nos hacemos referencia a diversas preguntas que son con qué, cuándo, dónde, cuándo y cómo se va a producir el producto o el servicio que se vaya a prestar. El estudio técnico abarca diferentes aspectos, tales como la materia prima, los insumos, la maquinaria, espacios locativos y el personal. Cuando hablamos de materia prima es muy importante tener en cuenta tener la materia prima necesaria para la producción. Los insumos tenemos que tener en cuenta si son internos de la empresa o va a ser para capacitación de su personal. Maquinaria, debemos tener en cuenta qué maquinaria vamos a requerir para la producción. Y espacios locativos, debemos medir qué espacio debemos usar para poder implementar nuestro proyecto, ya que si es un espacio muy pequeño y nuestra demanda de producción es muy grande, vamos a tener contratiempos acá y vamos a tener pérdidas. Y personal, debemos tener personal capacitado para poder cumplir con las tareas diariamente y así la empresa pueda surgir. El estudio técnico cumple distintos procesos, tales son como el tamaño, la localización, la ingeniería, la inversión y la organización y la administración. A continuación sigue nuestro compañero Lenin Jesús, que va a continuar con la exposición. Bueno, sí, continuando un poco con lo que veníamos hablando de lo del estudio técnico de un proyecto, podemos analizar con lo que ya Rosa nos comenta, que es uno de los pilares fundamentales al momento de hacer la formulación y a la presentación de un proyecto. Continuando con esto, pues lo que sigue sería el cronograma de la proyección. Este cronograma nos va a dar un bosquejo y nos va a explicar en una línea del tiempo cómo va a ser nuestro proyecto o nuestra propuesta. Tenemos que el cronograma de la proyección es el que se representa en número de periodos en el que se va a desarrollar nuestro proyecto desde su inicio, pasando por las fases de producción a la operación y pues el cierre final de nuestro proyecto. Vamos a dar un ejemplo con respecto a esto para verlo de una manera más clara. Supongamos que nuestro proyecto consiste en una instalación de una oficina para prestar servicios de asesoría en un área específica. Nuestro cronograma arrancaría el día en el que se adquiere la oficina y comprendería el equipamiento, la puesta en producción, en operación y culminarla en algún punto en el futuro que tengamos planeado. Supongamos que va a ser en 10 años. Ese es el periodo que nos dedicaremos a realizar esta actividad. El cronograma debe ser una herramienta gráfica que nos permita tanto a quienes estamos involucrados en el proyecto como a las personas que no lo están directamente en el proyecto. Y lo vamos a entender a través de una línea del tiempo de cómo va a ir avanzando. Por lo tanto, hay que ir analizando todo lo que es este cronograma. Seguidamente tenemos que es la localización del proyecto. No simplemente basta con tener en un espacio de tiempo cómo se va a desarrollar nuestro proyecto, sino también una localización geográfica, un área física en la cual vamos a darle cabida a nuestro proyecto. En este punto debemos describir con el mayor nivel de detalle posible dónde estará ubicado geográficamente nuestro centro de operaciones con respecto al ejemplo que dábamos anteriormente. Para elegir la localización del proyecto es necesario tomar en consideración muchos factores que intervienen al momento de elegir cuál sería la localización idónea para nuestro proyecto. Tendremos que tomar en cuenta lo que son la existencia de servicios más cercanos, vías de comunicación, la cercanía al lugar con respecto a nuestros proveedores y los mercados, y cómo vamos a nuestros clientes. Son puntos que de verdad tenemos que tener muy en cuenta y muy en consideración al momento de elegir la localización del proyecto.
Todo esto se hace con la finalidad de disminuir los costos en que incurriremos en nuestra operación y que serán de mayor medida, que estemos más alejados de quienes conforman nuestra cadena de producción y comercialización. Recordemos que tenemos que siempre ser más eficientes y eficaces con respecto a lo que corresponde con nuestro proyecto. Tomando el ejemplo anterior, tenemos que la oficina de asesoría va a estar ubicada en la ciudad de Caracas, en el edificio Capital, en el piso 3, en la oficina 5 en Venezuela. Este edificio se encuentra en una de las zonas más rentables del país con respecto al movimiento empresarial, y seguramente habrá suficientes clientes para nuestro negocio. Pero por otra parte, si nuestro proyecto estuviese con respecto a la construcción de una fábrica, esta debería estar ubicada en los sitios en los cuales tenemos servicios públicos necesarios para fortalecer nuestro proceso productivo, carreteras para recibir los insumos y despachar las mercancías, seguridad, y que se encuentre cerca de las empresas que nos suministran la materia prima y de nuestros clientes también, por supuesto. Finalmente, en estos 3 puntos en los cuales estoy interviniendo, tenemos lo que son las infraestructuras de servicio. En esto tenemos que tener en cuenta con qué contamos y qué necesitamos para construir, instalar, poner en marcha para arrancar la operación de todo nuestro negocio. En este punto debemos hacer referencia a elementos como servicios públicos, líneas telefónicas, conexión a internet, luz, infraestructura, carretera, y todo lo que engloba la puesta en marcha de nuestro negocio. No es simplemente decir, tengo una estructura, tengo una infraestructura aparte que me está soportando esto y listo. No, son muchos factores que tenemos que tener en cuenta en este punto. Debemos tener también en consideración que deben estar a la disposición deben estar fácilmente disponibles para nuestra actividad productiva y que dependerán de la localización que hayamos elegido para el proyecto. Además de tomar en cuenta que estos elementos debemos determinar con qué infraestructura contamos para producir nuestros bienes y servicios, qué necesitamos para construir o instalar para tal fin y cuánto nos costará, que esto es un punto más adelante se va a tocar. La oficina que hemos alquilado, que retomando el ejemplo anterior, está a una cuadra de una estación de metro o de subterráneo y cuenta con luz, teléfono, internet, agua, a un costo de un ejemplo de $300 mensuales y con todos los servicios incluidos. En cuanto a la infraestructura, la oficina está en obra limpia y tiene 2 ambientes. Por esta razón necesitaremos pintarla, colocarle piso de cerámica y construir un nuevo espacio para la sala de reuniones. Además de esto, también tendremos que adquirir mobiliario, escritorios, sillas, archivadores y una mesa, y toda esta adecuación del espacio tendrá un costo de $800. Aquí en esto, pues, con nuestro ejemplo, podemos ver que influyen un sinfín de variables para poder tomar una decisión acertada. Continuando un poco con la exposición, viene la compañera Jessie con la tecnología. En el punto de tecnología hay que tomar en cuenta que el proceso y tecnología están íntimamente relacionados. Así, por un lado, el proceso productivo es la sucesión de operaciones necesarias para tener un producto o un servicio como tal. Y en el otro lado, la tecnología son los medios y conocimientos requeridos y necesarios para llevar a cabo las distintas operaciones. De esta forma pueden existir diversas tecnologías. Por esto, el proyectista debe seleccionar la que sea más óptima, eficaz y eficiente para las condiciones del proyecto. En la selección de tecnologías se deben de tener en cuenta varios factores, como son los económicos, evaluar los costos operacionales que lleva la adquisición de la nueva tecnología, la flexibilidad y elasticidad, esto con respecto a la línea del tiempo o la evolución del proyecto que se lleve a cabo. Es decir, si yo voy a hacer una inversión de tecnología, que no me quede corta al momento de que mis producciones sean elevadas, sino al contrario, que sean adaptables. La facilidad de mantenimiento, es decir, que evaluemos los costos que lleva realizarle el mantenimiento y en los periodos de tiempo. La disponibilidad de materias primas y insumos que requieran esa maquinaria. Y la disponibilidad y cantidad y cualidades de recursos humanos, es decir, quiénes son los que van a operar ese tipo de maquinaria. Esto cuyo fin sea de acortar costos y de que sea eficaz y eficiente en el momento de seleccionar ese tipo de tecnología. Continuando con los procesos de producción,
teniendo en cuenta que los mismos son acciones dinámicamente interrelacionadas orientadas a la transformación de ciertos elementos, es decir, entradas denominadas factores y ciertos elementos que son la salida, denominadas productos o servicios, con un objetivo primario que es de incrementar el valor. Es decir, tengo unos factores que son mi entrada, un proceso de producción, y como salida tengo productos o servicios. El proceso de producción tiene elementos esenciales en todo proceso, los cuales son los factores o recursos con los que necesito. En general, es toda clase de bienes o servicios económicos empleados con fines productivos. En las acciones tenemos todo lo que se combina con los factores en el marco de determinadas pautas operativas, es decir, todas las acciones que me van a llevar desde que se requieran en el momento de que son mis entradas, que son los factores, hasta que me lleve a mi producto o mi servicio final. Los resultados o productos en general es todo bien o servicio obtenido en un proceso productivo. En el proceso de producción se debe tener, en el ámbito de la selección, se debe tener en cuenta los criterios que deben ser en un proceso de productivo. Procurar que los procesos se minimicen la dependencia de tecnología, es decir, tener en cuenta que en el momento que una maquinaria falle o pare, no es que me pare todo mi proceso productivo. Por eso tengo que evitar la dependencia de la tecnología a un mínimo. Que los resultados de los procesos sean productivos, que sean terminados, semi-elaborados o normalizados. Esto con el fin de crear confianza en mi empresa y seguir una norma que me genere la calidad de producto o de servicio y me beneficie en costos. Los ingresos de valor de desecho. En este punto, el valor de desecho puede definirse como el valor que tendrá el proyecto final o del periodo de evaluación. Al igual que en el caso del capital del trabajo, el valor de desecho no es un ingreso disponible para atender compromisos, ya que no se concibe dentro de las operaciones normales de una empresa. El cálculo del valor de desecho se puede realizar a través de tres métodos: método contable, método económico o método comercial. Pero en fin, los desechos y pérdidas de un proceso es que toda actividad normalmente de una empresa existe alguna pérdida de algo, de energía, líquidos, entre otros. Pero las empresas de producción o de servicio, en cualquier proceso productivo tenemos pérdida de materia prima, por la circunstancia que sea. El objeto de toda empresa es aprovechar el 100% de todos los recursos que se trabajan, lo que es prácticamente un trabajo arduo, pero la disponibilidad de aprovechar ese recurso o ese desperdicio que se tenga. Y para eso se realizan cálculos, como lo nombré anteriormente. Continuando con nuestra presentación sobre el estudio técnico, a continuación vamos a hablar del siguiente ítem, que se llama control de calidad. Si el proyecto que se está estudiando propone producir un nuevo producto, por lo general va a necesitar un proceso de control de calidad, el cual debe ser estudiado para saber qué tipo de control de calidad se va a implementar, puntos donde se implementará el control de calidad en la línea de producción, personal necesario a ejecutar este control de calidad y la inversión de activos necesarios para realizar este proceso. Volumen de ocupación. Este ítem estudiará diferentes temas. Los primeros que va a analizar o que se deben definir en este ítem de volumen de ocupaciones, el número de turnos de trabajos diarios, número de horas por turno, días laborables por mes y meses laborables por año. Así como también debe describir los cargos que ocupará el personal y el número de personas por cargo por año. También debe definir las escalas de sueldo y salarios por cada cargo acorde a lo establecido por la ley o por el
mercado laboral. Indica el porcentaje de prestaciones sociales de acuerdo a la ley y cualquier otro concepto derivado de la contratación colectiva. En caso de que aplique, se deberá anexar también la estructura organizativa de la empresa. Con respecto a la capacidad instalada y la capacidad utilizada, debemos tener claro que la capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de producción que una empresa en particular, unidad, departamento o sección puede lograr durante un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tiene disponibles, sean los equipos de producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología, experiencia, conocimientos, etc. Con respecto a la capacidad utilizada, se refiere al volumen máximo real en cada uno de los años de proyección. Viene dada por la demanda anual del mercado durante los años de proyección y por incremento interanual esperado de dicha demanda. Con toda la información técnica ya recogida, se procederá a realizar un cuadro de capacidad instalada y utilizada que servirá para calcular los respectivos costos con respecto a materia prima, mano de obra, gastos de fabricación e ingresos por venta. En conclusión, el objetivo de un estudio técnico es determinar cuán posible es brindar un servicio o producir un producto, analizando tres aspectos generales: el tamaño, cuánto producir, la localización, dónde producir, y la ingeniería, cómo produciremos, con qué tecnología, organización y procesos lo haremos. La importancia de este estudio radica en que permite proponer y analizar un conjunto de opciones y relaciones entre variables de tecnología, costos, rendimientos, distribución y tamaño, y escoger la alternativa que represente la situación óptima que permita desarrollar el producto o brindar el servicio deseado. Esta ha sido toda nuestra presentación con respecto al estudio técnico.